Ok. Se oía ahí un zumbido. Déjenme ver si lo puedo controlar desde acá. Perfecto, perdón por esta situación. Les comentaba que los niños responden de una forma diferente ante las presiones y también entre sus estados de ánimo. Normalmente un pequeño, ¿verdad?, no vamos a encontrar en él que guarde rencor, sino a lo mejor un pequeño enojo, no hacia algo. Estaba yo con mi nieto y estábamos platicando, él estuvo enfermo unos días y lo tuvimos en casa. Y resulta que el día que iba a ir a la escuela había un pequeño cumpleaños de un niño y se iba a festejar ahí mismo, ¿no? Y yo había pensado en realidad, yo en forma personal, que él tenía interés en asistir al cumpleaños, ¿no? Pero él me dice, sí, yo ya quiero ir, y me dice, porque el jueves venden hot dogs, ¿no? Y su mentalidad es diferente a la de nosotros. Los que son maestros lo saben. Los que son maestros saben perfectamente esto. Así que, hermanos, ellos ven las inquietudes, las situaciones anímicas de forma diferente a los adultos. Pero los adultos, ¿verdad?, conforme hemos avanzado en nuestra vida, y puedo hablar desde la época de la adolescencia en adelante, hemos sido contagiados, ¿verdad?, por el mundo en el sentido de que, los afanes, la ansiedad, ¿verdad?, las tristezas, quizás no solamente, ¿verdad?, las vemos más cercanas, sino las recibimos de una forma diferente, es decir, produce en nosotros más dolor. El tema de hoy se llama Antídoto contra la debilidad. Antídoto contra la debilidad. Estos temas tienen el propósito de ayudarnos a entender que como seres humanos tenemos carencias personales. Estas carencias pueden estar definiendo nuestro carácter y que muchas veces nos limitan a crecer en nuestra vida espiritual. La debilidad que experimentamos, hermanos, como cristianos, se presenta en tres áreas diferentes y en realidad se presenta también en las personas que no conocen de Cristo, pero en nosotros el área emocional, ¿verdad?, que en la cual pues tenemos el Espíritu Santo de Dios y las pruebas que pueden llegar a nuestra vida con relación a nuestra vida cristiana y a nuestro testimonio, pues no las sufre la gente que no cree en Cristo, porque pues no se le puede culpar de eso. Así que como cristianos se presenta en tres áreas diferentes de nuestra personalidad. Número uno, el área física. La debilidad en el área física. Ahora, hermanos, esto nos sucede a todos. Esta llegará tarde o temprano, ya sea por la edad o por la enfermedad, en tres áreas diferentes. En el área física ya lo hemos mencionado, pero también en el área emocional. El área emocional, hermanos, es, vamos a decirlo así, algo de lo que debemos de tratar. Porque una persona se siente profundamente débil, emocionalmente hablando, cuando está pasando por una crisis. Su vida se ve atrapada en un vaivén de emociones y va a afectar directamente las otras dos áreas, tanto la física como también la espiritual. De hecho, van de la mano. Cuando una persona se siente mal físicamente por una enfermedad, llega a afectar también su aspecto emocional y el aspecto espiritual también, y lo vamos a ir notando. Así que no es raro que esté esta situación emocional, ¿verdad?, afectando nuestra convivencia y nuestras relaciones. Quien está atravesando por un divorcio, por ansiedad o por miedo, o incluso por cualquier otro tipo de situación resultado de una mala experiencia, se va a ver mermado en el área física y espiritual. Suele hacer comentarios como estos, quizás los hemos hecho nosotros también alguna vez, cuando está usted pasando por una situación emocional difícil. Hoy no tengo ganas de hacer nada. ¿Han oído este tipo de frases? Hoy no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de ir a trabajar, ¿no? O no tengo ganas de ir a, no sé, a un convivio o a alguna situación porque simplemente se siente emocionalmente afectado. O también, yendo más allá, ya no puedo más, estoy harto. Son situaciones que llegan a suceder en la crisis emocional. Regularmente hay quien evita reuniones que antes frecuentaba. Cuando está uno mal emocionalmente, ya no va a reuniones que antes frecuentaba. Y hay también quienes evitan ir a la iglesia, porque simplemente dicen, pues, ¿de qué me sirve, no? Estoy mal, ya sea algo como un resultado de nuestros propios actos o como simplemente un afectado de los actos de otros. También
suele ir a su trabajo porque tiene que ir al trabajo, porque si no, pues no tendría dinero. Pero puede ir, como se dice, de entrada por salida, ¿no? Ahora no tengo ganas de platicar con alguien. En realidad, hermanos, esta actitud es muy humana. Guardamos hermetismo y aislamiento en ocasiones. Algunos temen ser expuestos al problema con el cual están viviendo, pensando en que me van a preguntar, ¿por qué no vienes con tu esposo o con tu esposa, no? Cuando se sabe que hay una situación difícil. O quizás que le pregunten, ¿cómo estás? También llegamos a sentirnos débiles cuando es evidente que no hemos podido lidiar con la realidad de una enfermedad que nos está devastando. Cuando alguien atraviesa por una noticia de una enfermedad terminal y está devastando emocionalmente, no puede lidiar con eso. Le incomoda de sobremanera que pregunten acerca quizás de un hijo que está en problemas de adicción, o que abandonó la casa, o que está en situaciones de rebeldía, ¿verdad?, que los están llevando precisamente a perder todo respeto hacia la figura paterna. A veces no se puede contener el llanto, ¿verdad?, cuando estamos pasando por una crisis de haber perdido a alguien, de nuestra familia, alguien querido, y no se puede contener el llanto, etcétera. Ustedes pueden imaginar, ¿verdad?, las clases de experiencias que otros pasan, pero también las que ustedes vivencialmente han experimentado. Y pueden decir, yo he vivido ciertas situaciones que me han llevado a una crisis emocional. Pero la pregunta es esta: ¿qué puede ayudarme a fortalecer mi vida dentro de esa situación? Yo podría decirlo, dentro de ese valle de muerte, de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Y gracias a Dios por ese salmo, ¿no?, porque nos dice que ahí está nuestro Señor. ¿O cómo puedo, como hijo de Dios, no llegar al punto de desconfiar en sus promesas? ¿Cómo puedo llegar a ese punto? Cuando las crisis debilitan nuestra área emocional, es muy probable que nuestra área espiritual también va a ser debilitada. No es fácil dejar las cargas emocionales a un lado y concentrarse en tener una relación con Dios sin llevarle nuestras penas, buscando ayuda y fortalecimiento para nuestras vidas. No es fácil. La respuesta más sensata de un hijo de Dios es rogarle a su Dios, o rogarle a Dios. Casi siempre es notoria nuestra debilidad y no tenemos que avergonzarnos por ello, hermanos. No tenemos que avergonzarnos cuando pasamos por una situación de debilidad emocional, porque es el momento en el que más necesitamos ayuda. Es el momento en el que más necesitamos ayuda. Cuando atravesamos una crisis de esta forma, una crisis emocional, que podemos decir al principio puede ser un poco imperceptible y quizás involuntaria, nuestra inclinación debería, o vamos a decirlo así, nuestra voluntad debería estar inclinada a confiar en Dios. Pero sin embargo, cuando se llega a atravesar, a veces parece que es lo contrario. A veces parece que desconfiamos de Dios, ya que la preocupación y la ansiedad, lo que voy a decir es muy cierto en la vida de muchos. La preocupación y la ansiedad llega a tomar el lugar de la oración y la meditación de la palabra, porque estamos más enfrascados en lo que estamos viviendo. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de este antídoto, ¿verdad?, contra la debilidad. Y obviamente estoy hablando de cómo debemos nosotros fortalecernos y además tener certeza de que podemos confiar en las promesas de Dios. Porque en realidad, si se tratara del área física, ¿verdad?, si se tratara del área de debilidad física, pues vamos a acudir a un médico, ¿no?, a un nutriólogo, vamos a acudir quizás a un terapeuta, ¿verdad?, deportivo o físico, porque pues, nos encontramos débiles y hay algo que nos puede ayudar. Pero estamos hablando del aspecto emocional y espiritual. Así que, hermanos, esta debilidad, ¿verdad?, emocional, pues volvemos a considerar, puedo decir, pues podemos estar atravesándola todos porque somos humanos.
¿Y qué es esto? Es una carencia personal. La debilidad se da a partir de una carencia que nosotros tenemos en nuestra persona y no una actitud impulsiva e inclinada al pecado, porque podemos confundirnos y decir, bueno, yo tengo una debilidad en el pecado, ¿verdad? Tengo un patrón pecaminoso del cual no me puedo desarraigar. Bueno, eso lo podemos tratar después, pero estoy hablando de aquellas cosas que nos están haciendo desconfiar de Dios y que no son voluntarias en nuestra parte, como lo he dicho, una enfermedad, una crisis, un resultado, ¿verdad?, de una situación que nosotros no tuvimos control. Así que, hermanos, es una deficiencia o actitud personal resultado de circunstancias adversas que pueden obstaculizarnos en nuestro desarrollo espiritual y, por consiguiente, en nuestro servicio cristiano. Por consiguiente, en nuestro servicio cristiano. Vayamos a 1 de Samuel, capítulo número 17. 1 de Samuel, capítulo número 17. ¿Ya identificaron el pasaje? ¿De qué habla? David mata a Goliat. David mata a Goliat. Este capítulo, gracias a Dios, puede ser aplicado de muchas formas. Pero quiero que leamos del versículo 4 al 11. Dice así la palabra de Dios. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía glebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿por qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Todos conocemos este enfrentamiento famoso, ¿no?, entre David y Goliat. Y al final, si usted ya leyó esta historia o ya la hemos predicado, ya sabemos quién salió vencedor, ¿cierto? ¿Quién fue? Perfecto, David. Estamos en sintonía. Pero vamos a concentrarnos en el grupo más grande, en el grupo de los israelitas, no en el individuo. Aunque vamos a tocar algunos aspectos de David, porque es necesario, pero vamos a concentrarnos aquí en este primer punto, en el grupo. ¿Qué se dice de los israelitas? El versículo número 11 dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿cuál fue el resultado de esto? Se turbaron y tuvieron gran miedo. El pueblo, ¿verdad? El ejército, los varones, de ahí en ese momento tuvieron miedo. Miedo precisamente de este reto que les daba Goliat. Un corazón turbado y una actitud de miedo. Eso fue lo que manifestaron. Y esta actitud fue una constante durante los 40 días en que Goliat desafió a los israelitas. De forma diaria, salía y desafiaba a los israelitas. Y ellos seguían teniendo turbación y miedo. Estos dos aspectos emocionales son los que también se atraviesan en las crisis. Turbación y miedo. Turbación traducido en duda de cómo responder ante ella, cómo actuar,
Y a veces no solamente de la persona que está pasando en crisis, sino de los que están cerca de ella. Cuando sucede de que hay una situación de duelo, y sobre todo por una situación de la pérdida de un ser querido, bajo circunstancias violentas o lamentables, en las cuales usted puede decir es que esto no se lo merecía, porque fue atacado, porque fue asaltado, porque fue atropellado o atropellada, ¿verdad? Es difícil a veces para los amigos o para las personas cercanas lidiar con esto y darles palabras de consuelo, porque es muy complicado que la persona entienda lo siguiente, ¿verdad? Fue la voluntad de Dios. Piensen en esta palabra que a veces nosotros también utilizamos en esta frase, fue la voluntad de Dios. Cuando una persona no conoce dentro de lo que el aspecto de Dios, ¿verdad?, se menciona como voluntad permisiva, y que en realidad lo que sucedió, ¿verdad?, aunque estaba bajo el conocimiento de Dios, pudo ser el resultado de una mala decisión. Él sabía con anticipación esto. Pero a veces tratamos nosotros precisamente de consolar a alguien y lo hacemos de la forma equivocada. Cuando quizás uno va por primera vez a un duelo, ¿verdad?, y está bajo esas circunstancias, pues a veces hasta uno comete el error de decirle, ¿cómo estás?, ¿no? Ajá. O al despedirse otro día de estos, ¿no? Son situaciones que a veces la gente, ¿verdad?, no sabemos cómo lidiar sobre eso. Hermanos, si nos concentramos en lo que estaban viviendo precisamente los israelitas, era una situación constante. ¿Cuánto dura una crisis emocional en la vida de una persona? A veces dura meses, e incluso a veces hasta años, y se convierte en una situación, podemos decirlo desde ese punto, de enfermiza. Ahora, lo que estaba sucediendo, hermanos, al ejército de Israel era una actitud, como lo puedo decir, muy humana. ¿Cómo no tener miedo de un gigante, no? ¿Cómo no tener miedo de Goliat? Goliat medía cerca de los 3 metros de altura. Cerca de los 3 metros de altura. Si a alguien le gusta el básquetbol, puede identificar que los jugadores de básquetbol, los más altos, llegan a 2.20, 2.30, así el que más se acerca. Obviamente en la historia ha habido gente más alta, pero no se dedica al baloncesto. Pero registrados no lo sé, pero yo creo que llega como a 2,5 metros. Pues este hombre lo sobrepasaba. Pero no era delgado como los basquetbolistas. Se nota por el tipo de, precisamente, armamento que llevaba puesto, o vamos a decirlo así, su vestidura militar. Este hombre pesaba aproximadamente, ¿verdad?, tomando estas referencias, cerca de 160 a 180 kilos. 160 a 180 kilos. Además estaba entrenado para la guerra, con una protección militar fuera de lugar. Su cota, la cota era una protección que le protegía precisamente del cuello hasta la parte cercana a las rodillas, que era, vamos a decir, una especie de malla metálica. Esta malla metálica, ¿verdad?, que lo cubría, pesaba cerca de 80 kilogramos. Imagínense pelear con algo que pese eso, ¿no? Si nosotros un bulto de cemento apenas si nos podemos mover, un militar como él se podía mover con este tipo de protección. Y su lanza, según lo que se menciona, ¿verdad?, con respecto a los ciclos, porque los ciclos era una medida que se utilizaba entonces, eran 70 gramos, y si usted lo multiplica por lo que aquí se menciona, le va a dar precisamente 42 kilogramos su lanza. Este hombre debería tener una gran fuerza de acuerdo a su altura. Un solo golpe de este hombre podría ser mortal para cualquiera, ¿no? Si te lo da con su escudo, o te lo da con su arma, o incluso, ¿verdad?, puede perder conocimiento si te lo da solamente con su mano. Así que vamos a observar qué es lo que ocurría en el ánimo de Israel. Estaba devastado. Era un estado de ánimo deplorable. Por el otro lado, los filisteos confiaban en su paladín. ¿Cómo podrían estar ellos? Contentos, y más que después de 40 días nadie se atrevía. En realidad, ¿cuál era la apreciación de los filisteos hacia el pueblo de Israel? Pues son unos cobardes, ¿no? En realidad podemos pensar esto. Tenían una confianza puesta en su paladín. Pero en el versículo 51 al 54, vean lo que sucede con el aspecto anímico de los israelitas.
Samuel 17, 51 al 54. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada del filisteo, o sea, de Goliat, la sacó de su vaina, y lo acabó ¿de qué? De matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá, y observen cómo dice aquí, levantándose, tomaron fuerza, estuvieron fortalecidos, dio un giro la pelea, ¿no? Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crom. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat de Crom. Y cuando dice cayeron, no cayeron solos, es decir, los iban matando. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo ¿a dónde? A Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. Todo Israel, hermanos, todo Israel estaba debilitado en su espíritu antes, 40 días antes y durante los 40, estaba desmayado. Solo unos minutos atrás, cuando surge precisamente ahí David, ¿verdad? Que va a ver a sus hermanos y ve el reto que pone Goliat y pregunta, ¿qué le darán, verdad? ¿Qué le darán a aquel que se atreva a enfrentar a Goliat? Y ahí surge porque le van a dar, Saúl le prometió a su hija y le iba a quitar, le iba a dejar libre de impuestos y alguna serie de beneficios. En realidad, David fue movido por la situación de que estaba precisamente desafiando a los escuadrones de Jehová, a los escuadrones de Israel. Así que piensen un momento en eso. Los israelitas observan que saliendo de la tienda de Saúl va un muchacho sin armadura. ¿Qué intentó hacer Saúl con él? Darle su armadura, ¿recuerdan? Darle su armadura. Y él no podía andar. Entonces lo ven salir aparentemente sin armas. Llevaba una, ¿verdad? Su onda. Cuando es desafiado y el mismo David desafía a Goliat, dice la palabra de Dios que David corre hacia él, toma su onda, avienta la piedra y lo vence. Y además corta su cabeza en señal de triunfo. Algo que si usted hubiera escuchado las palabras de David, ¿verdad? Cuando desafía a Goliat y dice, hoy entregará, ¿verdad? Tu cabeza. Hoy entregará Dios tu vida y te cortaré la cabeza. Usted va a decir, bueno, pues si no llevaban espada. ¿Cierto o no? Pero sin embargo, el cortar la cabeza de un enemigo y sobre todo el líder representaba el triunfo de esa persona. En realidad, ¿verdad? Vamos a decir que su cabeza era su trofeo. Así que, hermanos, cuando corta la cabeza en señal de triunfo, hubo un cambio de actitud de los israelitas. ¿Cuál fue el cambio? De debilidad a fortaleza. Aunque todo lo controló Dios, aprendamos cuál fue el antídoto contra la debilidad del pueblo. Número 1. ¿Cuál fue el antídoto contra la debilidad del pueblo? Número 1, Goliat confiaba en sí mismo, mientras David confiaba en Dios. Goliat confiaba en sí mismo, mientras David confiaba en Dios. Samuel 17, del 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla o la guerra, y Él os entregará en nuestras manos.
Si viéramos bajo los ojos de David nuestras crisis, entenderíamos que de Jehová también es la victoria cuando atravesamos por ella. En esta historia se detalla quién era Goliat, ya lo vimos. Se menciona al principio que un hombre fuerte, alto, ¿verdad? Tenía una gran armadura. Así que si podemos decir, ahí en el inicio de la historia, vimos el currículum de David, ¿no? Todo lo que se dijo de él, todo lo que él era, aparentemente parecía, ¿verdad?, que todo apuntaba a una victoria fácil de Goliat contra el que le pusieran enfrente, aparentemente. Creo, hermanos, que bueno, si hubiera sido en el tiempo de los jueces, creo que Sansón sería el más adecuado, ¿no?, para enfrentar a un Goliat. Pero, hermanos, no era lo más adecuado para David. David era un muchacho, un hombre que se dedicaba al pastoreo de ovejas. Era un hombre de estatura regular. De hecho, entre Saúl y David había mucha diferencia, porque cuando se habla de David, se dice que era el más alto de entre los hombres de Israel. Además era guapo y de buen parecer, ¿no? Pero eso no sirve en la batalla, créanme. Eso no sirve en la batalla, que seas guapo, de buen parecer, ni muy alto. Así que, hermanos, en realidad era un muchacho. Ahora, este muchacho no pudo ponerse la armadura de Saúl porque le quedaba grande, le costaba trabajo andar. Así que no llevaba ninguna espada en su mano tampoco. Pero David tenía algo que Goliat no tenía: a Dios de su lado. A Dios de su lado. Parece ser que Goliat sobrepasaba por mucho a cualquier persona, pero ningún Goliat sobrepasa a Dios. Una crisis pareciera que nos puede sobrepasar a cada uno de nosotros, pero ninguna crisis puede sobrepasar a Dios. Puedo decir, lástima que todavía no estaba Sofonías en el tiempo de David, si no hubiera cantado, ¿verdad?, Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Sin embargo, hermanos, esto es lo que podemos aprender con respecto a cómo fortalecernos en medio de las pruebas. Confiar, ¿verdad?, en Dios y no en nosotros mismos. Número 2. David recordaba las victorias que Dios le había dado en el pasado. Observen 1 Samuel 17, 33, 37. Dijo Saúl a David: no podrás huir en contra de aquel filisteo. Qué palabras, ¿no?, de Saúl a David. Le animaba. Que no puedes ir para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Entonces era un hombre maduro, ¿no? David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, lean conmigo lo que sigue, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Hasta ahí. Cuando añade esto, David muestra una gran confianza en Dios. Noten algo vital en el pensamiento de David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las garras de este filisteo. Goliat no puede ser más bestia que un oso o que un león. No puede ser más peligroso que ellos. Puedo preguntarte a ti, si recuerdas las veces que Dios te ha ayudado en el pasado. ¿Cuántas veces te ha ayudado Dios atrás? Y aún, aunque tú todavía no hayas aceptado como Cristo, como tu Salvador.
nuestra infancia, nuestro andar, aquella noche que salí, aquella situación en la cual estuve expuesto a peligro, aquella situación que alguien quiso abusar de mí o aquella situación en la cual, ¿verdad?, pudo ser el mal peor. Dios estuvo ahí. Muchas de nuestras pruebas pasadas, hermanos, es un recordatorio del favor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Es un recordatorio de la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Alguien dijo alguna vez con toda razón: si no has pasado por una prueba, no tendrás un testimonio que contar. ¿Cierto o no? Hasta que Dios nos ha hecho pasar por una prueba, entonces nuestro testimonio crece, porque es un testimonio de confianza hacia Dios. La vida cristiana es una historia personal del trato de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, ¿cómo habremos de estar preparados para fortalecer a otros si no podemos ponernos en los zapatos de esa persona? ¿Cómo podemos? Yo no sé. La verdad es que como pastor a veces no puede uno y no debe uno indagar en la vida personal de todos, incluso hasta en consejería y con respecto a las damas. Pero yo no sé, ¿verdad?, si alguna dama haya pasado por una situación de crisis, quizás de haber perdido un pequeño, un embarazo, ¿verdad?, que no se pudo llevar por diferentes situaciones. ¿Cómo esa situación les puede llevar a ustedes a utilizarla a favor del reino y a favor de mostrar compasión hacia otras mujeres? ¿Cómo un hombre, ¿verdad?, puede atravesar por una situación quizás que tampoco es muy sencillo, pero quizás, ¿verdad?, de un abuso en la infancia, un abuso sexual, un abuso físico, o a lo mejor quien lo indujo a situaciones de las cuales el pequeño no quería y sin embargo fue llevado a hacerlo? Cuando crece, ¿verdad?, y experimenta la conversión de Dios, esos recuerdos quedan como un testimonio que nos puede llevar a consolar a otros. Segunda de Corintios 1:4, búsquenlo en sus Biblias, dice así. Segunda de Corintios 1:4. Vamos a dar la oportunidad de que los varones lo lean. Segunda de Corintios 1:4. Adelante, hermanos varones. A ver, otra vez, yo soy varón y también los días. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. ¿Le entendieron nada más? Vamos a leerlo de nuevo, vamos a hacerlo. Así bien. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, fíjense cómo es la situación. La situación es que nosotros hemos sido consolados por Dios. Y a la misma altura en que Dios nos consuela, estemos preparados para consolar a otros. El consuelo de Dios tiene características de paciencia, de amor, tiene características de no solamente, de consuelo, de misericordia, tiene características que nos llevan a entender que lo que Dios quiere para nosotros es una restauración. Y cuando entendemos eso, porque lo hemos experimentado, yo creo que seríamos demasiado egoístas en no consolar a otros con las mismas características, poniéndonos en los zapatos de otros. A esto se le llama empatía, el poder ponernos en los zapatos de otros. Número 3, ¿qué otra cosa debemos notar para poder cambiar nuestra debilidad en fortaleza? Bueno, es enfrentar nuestra debilidad, no evadirla, no estar pensando, pues, como esto me está haciendo daño, pues me doy la vuelta y mejor huyo de la situación. Primera de Samuel 17:48 al 50 es el pasaje que estamos leyendo allí de David y Goliat. Del 48 al 50 dice así:
Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿David qué dice? Se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Quién le gusta el béisbol de aquí? ¿Solo a mí? Ahí está el hermano Moy. Ya sé con quién voy a ver próxima serie mundial. ¿Quién más? ¿Nadie? Bueno, un pitcher, cuando lanza una bola, pero una bola rápida, normalmente se toma de la velocidad. Antes se utilizaba con un detector de velocidad, ahora ya surge de forma automática por medio de la computadora, ¿verdad? Inmediatamente aparece ahí el recuadro de qué velocidad va. Los que más lanzan con la velocidad, los pitchers que más lanzan, está entre los 100 millas. 100 millas obviamente por hora. Traducido, no sé cuántos serían kilómetros. Pero si lo traducimos en kilómetros, vamos a dejarlo fácil para mí, ¿verdad? 100 kilómetros por hora. La velocidad de un vehículo a 100 kilómetros por hora, a esa velocidad va la bola. Una piedra, vamos a decirlo así, que se utilice como catapulta a una onda, puede ir al doble de velocidad, sin problema. ¿Por qué? Porque cuando usted gira, ¿verdad?, la piedra y la lanza, obviamente, dependiendo de la cantidad de vueltas y la cantidad de velocidad que lleva, ¿verdad?, en la onda, se va a disparar, ¿verdad?, hacia un objetivo con una velocidad de ese tamaño. Ahora, esto es lo que sucedió con David. Cuando David enfrenta a Goliat, otra situación es esta. ¿Cómo vamos a enfrentar nuestra debilidad? ¿Con una actitud humilde o arrogante? Humilde. Cuando David va con una actitud humilde, sin embargo va Goliat con una actitud arrogante. Le dice, pues me están tratando como un perro. Dice, me quieren enfrentar con palos. Así lo vemos en la historia. Ahora, sabiendo que Dios no estaba dependiendo de la buena puntería de David, sino David dependía del poder de Dios, David sabía que solamente era un instrumento delante de Dios. Solamente soy un instrumento delante de Dios. Una cosa que nos cuesta mucho trabajo a todos los seres humanos es aceptar nuestra debilidad cuando tenemos una actitud arrogante. Porque una actitud arrogante lo único que va a demostrar es que tu pensamiento es ¿verdad? Yo no necesito de Dios. Yo no necesito ayuda de nadie. Yo puedo resolver esto solo. Y la mejor solución que puede tener, a veces, si es en un matrimonio, pues huir del matrimonio. Si es una crisis emocional, pues encerrarme y enfrascarme en mi crisis emocional, pues vamos a decirlo así, ¿verdad? Simplemente atender lo que pueda atender y confiar en lo que se puede hacer. Hermanos, cuando nosotros tengamos algún momento que estemos bajo debilidad, somos muy vulnerables al ataque también de Satanás. Por eso, un hijo de Dios, ¿verdad?, es receptáculo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre que Jesús utiliza en Juan 14 con respecto al Espíritu Santo? Juan 14, 15 y 16. El Consolador. Ahora, si Jesús no hubiera ocupado ese nombre, ¿verdad?, no estaríamos quizás nosotros conscientes de que la función principal del Espíritu Santo es que es el Consolador, el cual nos redarguye a nosotros, ¿verdad?, nos convence de pecado. Sabe que hay una justicia de Dios, ¿verdad?, permanente hacia la impiedad, y que además Satanás ha sido vencido. Hermanos, en Romanos 8:26 dice así, con respecto al Espíritu Santo y el propósito de él: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Usted ha ido a un doctor por un diagnóstico y sale y dice, no le creo lo que me dijo, porque como que no es lo que me duele. Y dice, pues pide una segunda opinión, ¿cierto o no? A veces uno va al doctor y así pasa, perdón por los doctores, ¿verdad? Pero a veces así pasa, ¿no? Porque desconfiamos. Porque de repente a lo mejor tenemos otra opinión de otro. Unos nos recetan un medicamento y otros nos recetan otro diferente, ¿no? Pero hermanos, ¿qué es lo que sucede con el Espíritu Santo? Quizás nosotros no sabemos ni las causas, ni tampoco sabemos los resultados en cuestión de la crisis que estamos atravesando, pero ¿quién sí lo sabe? El Espíritu Santo. Y Él intercede como nos conviene. De Él no necesitamos segundas opiniones. Él actuará de una forma correcta. En 2 Corintios 12:9, 2 Corintios 12:9, y ahora vamos a darle oportunidad a las damas. 12:9. Y les voy a dar una ayudadita ahora empezando con la primera frase. Dice así, y me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí en el poder de Cristo. Una actitud humilde que enfrenta una situación de crisis en humildad, y debo decirlo así, en obediencia de parte de Dios, más bien en obediencia a Dios, nos va a llevar a nosotros precisamente a fortalecernos. Pero una actitud humilde, ¿verdad?, habla acerca de que debemos aceptar nuestras debilidades. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad o en tu debilidad. No quiere decir que Dios esté buscando un punto de perfección, porque Dios es perfecto. No quiere decir eso, sino está hablando acerca de la influencia de madurez que podemos nosotros obtener a través de la gracia de Dios y la humildad que le tenemos a Él. Hermanos, por eso Pablo dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. De buena gana me voy a gloriar, Pablo puede decir, ¿verdad?, en que quizás no sea elocuente. Me voy a gloriar en que quizás no tenga esposa, porque por lo que sabemos Pablo no tenía esposa, ¿no? Me voy a gloriar en que quizás estoy pasando por muchas tribulaciones y me están haciendo a mí sentir, pues, debilitado. Pero ¿saben por qué me glorié en eso? Porque Dios tiene poder para fortalecerme en medio de lo que para mí es una debilidad. Así que, hermanos, como conclusión, el ejército israelita recobró fuerzas. ¿Recuerdan cómo dice? Que se levantaron y fueron tras los filisteos. Los filisteos no estaban dispuestos a tirar sus armas y convertirse en esclavos de los israelitas. ¿Cuál fue la propuesta de Goliat? Seremos sus siervos. Ahora, ¿estuvieron dispuestos? No, porque huyeron, ¿cierto? Entonces van atrás del enemigo, ¿verdad? Tiran sus armas, vamos a decirlo así, o tirar sus armas y convertirse en esclavos no era opción. Lo que hicieron es que huyeron. Y dice el versículo 52, levantándose luego los de Israel y los de Judá, podemos decir, cobraron ánimo los de Israel y los de Judá, siguieron a los filisteos. Estos tres puntos nos enseñan acerca de nuestras debilidades, pero también de no debemos poner nuestra confianza. Número 1, no decaiga tu confianza en Dios. Hermano, no decaiga tu confianza en Dios en medio de las crisis. Número 2, recuerda cuántas veces Dios ha estado contigo. ¿Cierto o no? Número 3, reconoce tu debilidad y llévala a Dios. Jesús fue sujeto a debilidades como las nuestras. Físicas, él se cansaba, tenía hambre. Anímicas, ahí en el huerto de Getsemaní podemos ver, ¿verdad?, que él precisamente clamaba con sudor, ¿verdad?, como gotas de sangre. Podemos ver que lloró también sobre Jerusalén. Jesús, ¿verdad?, en su humanidad,
en su humanidad, necesitaba la ayuda de su Padre. Todo esto fue porque voluntariamente se sujetó. Pero esto nos da la certeza que nos entiende también, que nos entiende a través de nuestras debilidades. Sin duda, hermanos, Él nos comprende y sabe que somos vulnerables. Si ustedes es invulnerable, bueno, pues sería, vamos a decirlo así, ¿verdad?, único en el mundo. Hermanos, Él no quiere que permanezcamos postrados. Él quiere utilizarnos como un medio de consolación y fortaleza para los demás. Para terminar, 1 Tesalonicenses 5:14, busquémoslos todos y puestos de pie lo vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 5:14. De hecho, del versículo 2 en adelante hay una serie de ruegos. Voy a leer yo, no lo leo conmigo nada más el 14, pero el del 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Versículo 14, todos juntos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Que alentéis a los de poco ánimo. No sé si usted tiene más sensibilidad, más recepción que yo, pero usted ha notado con alguien que ya ha tenido alguna relación por tiempo, que llega un día quizás a la iglesia y que no es el mismo, que como que trae una cara como que algo le pasa, y que usted le puede preguntar: ¿tienes algo? Y quizás te diga no. La situación es esta: ¿por qué no ora por él o por ella? Para que pueda tener un alivio, para que abra su corazón si hay necesidad de ayudarle y consolarlo, porque viene con poco ánimo. Que sostengáis a quién, a los débiles. Nosotros somos parte del sostén de aquellos que necesitan precisamente ayuda. Hay necesidades y crisis profundas, dolorosas, que no se pueden estar hablando, y a veces es muy difícil transmitirla de forma oral a alguien. Pero sin embargo, algo sí puedes hacer, es orar. Vamos a terminar, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra, sabiendo, Señor, de que tú no quieres que tus hijos estén postrados ante una situación de crisis, en la cual, Padre Santo, nos lleva a una debilidad espiritual, también, Señor, emocional y física muchas veces. Te quiero pedir, Padre Santo, de que tú, Señor, a través de tu palabra, nos hagas, Padre Santo, entender, pero también, Señor, ejercitar nuestra fe, para que podamos poner, Padre Santo, toda nuestra confianza en tus promesas, de las cuales, Señor, si nosotros nos afianzamos, seguramente nos llevarás a través de esa prueba, independientemente de lo largo que pueda ser, a una recuperación total, asemejándonos más, Señor Padre Santo, a la estatura de Cristo, el cual, Padre bendito, tuvo que pasar también por situaciones de las cuales, Señor, estuvieron solamente contempladas en tu voluntad como propiciación, Señor, por nuestra salvación, entregándose a una muerte, Señor, cruenta, con, Padre bendito, situaciones de tortura, situaciones, Padre Santo, de lastimar su cuerpo, de las cuales, Padre Santo, él no era merecedor. Pero por amor, Padre Santo, a los hombres, un amor inmerecido, tú permitiste, Padre, de que podamos tener entrada a tu gracia a través de la sangre de Cristo. Es cierto que vivimos como peregrinos en esta tierra, y es cierto que tendremos que dejar en un momento dado también nuestro cuerpo físico, el cual puede producirnos dolor, pero, Padre bendito, eso, Señor, tiene un límite demasiado corto en comparación, Padre Santo, de la gloria eterna y la felicidad y la paz que tú nos vas a otorgar, Señor. Te damos toda la honra y la gloria, y permítenos, Padre Santo, vivir con la mira de que, Padre bendito, ya hemos sido nosotros, Señor,
escogidos, hemos sido seleccionados a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, no por nosotros mismos ni nuestros méritos, sino por solamente, Señor, por tu gracia. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que si alguien está pasando por una situación, Señor, de crisis, de enfermedad, de emociones, Señor, encontradas, de dudas, Padre, tú, Padre, aumentes su fe, para que pueda, Padre Santo, percibir tus promesas cumplidas en su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.